Hace años, este país sufrió una situación terrible. Un 11 de septiembre experimentó un ataque terrorista. No sé dónde estabas tú cuando sucedió eso. Yo me encontraba en mi país y un grupo de estadounidenses estaban visitando la iglesia que yo pastoreaba y justo ese día a dos de ellos los invité a desayunar y fuimos a un restaurante, entramos, nos sentamos y había un televisor. Y en ese momento no podíamos dar crédito de lo que estábamos viendo cuando observamos en la pantalla cómo un avión se estrelló con una de las torres. Y pude ver la cara de mis hermanos que estaban ahí sorprendidos de lo que estaba ocurriendo cuando de pronto otro avión se estrelló contra la otra torre. Una tragedia horrorosa cuando presenciamos cómo gente se lanzó del edificio. Era horrible lo que estábamos presenciando en ese momento. Pero pasados los días sucedió algo muy fuerte, sobre todo en la ciudad de Nueva York y en muchas ciudades a lo largo de Estados Unidos. Personas que no querían saber de Dios, buscaron de Dios. Personas que no estaban abiertas a hablar de Dios, empezaron a estar abiertas a buscar respuestas en Dios. Así que una de las iglesias que estaban en Manhattan era por el pastor Tim Keller, un famoso pastor, conferencista, y él reúne 2.800 personas cada domingo en esa iglesia en esa época. Pero después de la tragedia, más de 5.300 personas asistieron el siguiente domingo. Más de 5.300 personas con hambre y deseo de encontrar respuestas de parte de Dios. La iglesia, yo no sé si la iglesia en ese momento estaba consciente, y cuando digo la iglesia es el conjunto de cristianos, estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Gente que antes no quería saber de Dios, ahora quería saber de Dios. Gente que antes no quería que le hablen de Dios, ahora querían que les hablen de Dios. Yo no sé si la gente, los cristianos, se dieron cuenta de eso. ¿Por qué digo eso? Porque pasados unos meses, la gente que estaba dispuesta a saber de Dios se fue de la iglesia. Y la asistencia volvió a casi la misma asistencia que había antes del ataque del 11 de septiembre. Y una teoría, y te digo teoría porque es mi teoría, es que muchos cristianos, discípulos de Jesús, dejaron la tarea de evangelizar a la gente, dejaron la tarea de responder preguntas a un domingo donde el pastor iba a predicar la palabra. Y esa es mi teoría, que muchos cristianos perdieron la oportunidad de hablar en su trabajo, de hablar en su vecindario, de hablar en otros lugares a esta gente que estaba hambrienta de respuestas. Y finalmente regresaron a su vida cotidiana. El día de hoy, tú y yo nos vamos a encontrar con gente que no está abierta a hablar de Dios. El día de hoy nos vamos a encontrar con gente que se llama agnóstica. No sabe si Dios existe o no. Ni lo afirma ni lo niega. El día de hoy nos vamos a encontrar con gente atea. Declarados ateos. No están abiertos a que les hables de Dios. Eso es lo que vamos a encontrar el día de hoy. Para decirlo de manera sencilla, el día de hoy hay dos grupos de personas, y lo estoy diciendo de una manera sencilla. Las personas que están dispuestas a que le hables de Dios y las personas que no están dispuestas a que les hables de Dios. Esas dos personas están cerca de tu vida, cerca de ti y cerca de mí. La pregunta es, ¿cómo les voy a hablar de mi fe a estos dos grupos? ¿Cómo les voy a hablar de Jesús a los que están abiertos a escuchar de Jesús y a los que no están abiertos? De la misma manera, antes de responder esta pregunta, vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículos 7 y 8.
Dice Jeremías 1, 7 al 8, pero el Señor me dijo, está hablando Jeremías, y dice, el Señor me dijo, no digas, ¿qué? ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Soy muy joven. Es como si yo estuviera hablando ahí, soy muy joven. No. Soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. A donde yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No les temas. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Jeremías creía que tenía la mejor excusa para no ser enviado. Yo no voy a ir porque tengo la mejor excusa. ¿Y cuál es? Soy muy joven. Así que estoy descalificado para ser enviado. Y Dios le respondió a esa excusa que estaba dando Jeremías. Y le dice, vive como enviado porque yo estoy contigo. Cuando tú vas a ir hacia la gente, no le temas. No porque tienes gran capacidad de oratoria. No porque eres una persona extrovertida. No les temas porque la presencia de Dios está a tu lado cuando estás yendo hacia la gente que necesita oír de Dios. Así que Jeremías vivió como un enviado. Jeremías entendió que era enviado de Dios. Pon la siguiente lámina, por favor. Jeremías vivió como un enviado. Eso entendió Jeremías. No es un concepto del Nuevo Testamento. Si no te das cuenta, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es enviado hacia otros. Tú eres enviado. Tú y yo somos enviados de Dios. Y yo no sé cuándo el día que tú escuchaste que tú eres pescador de hombres, el día que tú escuchaste que tú eres agricultor de Dios para sembrar la semilla de Jesús, no sé qué reaccionaste, qué pensaste en tu cabeza. Probablemente empezaste a decir, yo no, eso está bien para el pastor, pero no para mí. Eso está bien para las personas que vienen a esta iglesia por muchos años, pero no para mí. Y Dios te dice, vive como enviado, porque yo estoy a tu lado. Así que cuando tú le des una excusa a Dios, Dios solo te va a responder de una manera. Vive como enviado, porque yo voy contigo. Ahora, si nosotros somos enviados y nos vamos a encontrar con gente abierta para hablar de Dios y gente no abierta para hablar de Dios, ¿cómo yo les hablo? Vamos a ir a Hechos, capítulo 17. Hechos de los Apóstoles va a ser el texto de esta mañana, capítulo 17, versículos 16 y 17. Y dice lo siguiente, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Lucas escribe Hechos de los Apóstoles y está narrando la vida de Pablo y dice que Pablo se encontraba en un lugar. ¿Dónde se encontraba? En Atenas. Y Pablo estaba esperando a alguien. ¿A quién esperaba? A su equipo. Pablo siempre viajaba en equipo. Y estaba esperando a 2 personas de su equipo. Y Lucas habla de 3 lugares. Dice, en primer lugar, dice Atenas. En segundo lugar, dice sinagoga. Y en tercer lugar, dice la plaza. Ahora, ¿en estos lugares están las mismas personas? No. Atenas, una ciudad hermosísima. Una ciudad donde es la cuna de la filosofía, de los pensamientos nuevos, de la gente intelectual. Cuando tú caminas en esos lugares, es un lugar donde tiene una arquitectura que te deja fascinado. Pero Pablo rápidamente, su corazón se llena de tristeza y de dolor al ver la condición espiritual que se encontraba la gente que vivía en Atenas. Dice, la ciudad estaba llena de ídolos. Así que Pablo entendió rápidamente a quiénes ha sido enviado. Discernió
y se dio cuenta que él estaba con gente que espiritualmente estaba lejos de Dios. Los idólatras, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe Pablo frente a quiénes está? Y por eso su corazón está dolido. Es gente que está lejos de Dios, gente que no va a estar dispuesta a escuchar del Evangelio de manera fácil. Pero luego Pablo dice que también se encuentra, ¿dónde? En la sinagoga. Y la gente que va a la sinagoga, ¿va para qué? Para adorar a Dios. Eran los judíos que tenían la sinagoga como un lugar de adoración a Dios. Era el lugar donde iban y abrían la Torá para poder aprender. Estaban abiertos a escuchar de Dios. Estaban abiertos a aprender. Esa era la gente que estaba en la sinagoga. Y no solamente había judíos, sino también griegos que querían participar en la fe del pueblo judío. Así que Pablo ahora dice, estoy frente a otro grupo. Gente que está abierta a hablar de Dios, a escuchar de Dios. Y luego menciona el tercer lugar, que es la plaza. La plaza es el lugar donde se genera el comercio, donde está la bulla, donde está todo lo que es el trabajo diario. ¿Qué gente estaba en la plaza? Gente que está cerca, dispuesta a escuchar de Dios o cerrados a Dios. No lo dice. Lo más probable es que dentro de la plaza estén los dos. Gente dispuesta a escuchar de Dios y gente no dispuesta a escuchar de Dios. Así que Pablo sabe, cuando él está acercándose a la gente, discierne con quién estoy hablando. Y eso es importante, que tú y yo entendamos que somos enviados, pero tenemos que discernir y darnos cuenta frente a quién nosotros estamos. Entonces, Pablo vivió como un hombre enviado como Jeremías. Pablo vivió como un hombre enviado como Jeremías. Pablo fue enviado a gente cerca y no cerca de Dios. Él supo identificar. Estoy con personas que están abiertas a hablar de Dios y con personas que no están abiertas a hablar de Dios. Entonces, tú eres enviado donde está la gente. Tú y yo somos enviados donde esté la gente. Hay gente que está cerca, dispuesta a que le hables de Dios, y estamos también con gente que no está dispuesta a que le hables de Dios. Igual que Pablo, tú y yo estamos enviados a la gente que está cerca o no cerca de Dios. Entonces nosotros no solo debemos hablar de nuestra fe en la iglesia, no solamente debemos hablar de nuestra fe los días domingos, con la gente que viene a la iglesia porque desea escuchar de Dios, sino debemos hablar de nuestra fe con la gente que quiere hablar, que quiere escuchar de Dios, y con la gente que no quiere escuchar de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo comparto mi fe con gente religiosa? Vamos a empezar con la gente que sí está dispuesta a escuchar de Dios. ¿Cómo hablo con ellos? Bueno, vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículo 17. Y vamos a ver cómo Pablo se acercaba a ellos. Hechos 17 y 17 dice, así que discutía en la sinagoga, en el lugar donde va la gente que quiere escuchar de Dios, con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Era gente que practicaba ritos, era gente que iba a la sinagoga para aprender la Torá. Era gente que estaba dispuesta a escuchar de Dios. ¿Qué hizo Pablo con ellos? ¿Cómo se acercó? ¿Cómo les presentó el evangelio a ellos? ¿Qué dice acá? Discutía. El latino, cuando ve esta palabra, dice, se está agarrando con el otro, está peleándose, está gritando, están discutiendo. ¿Qué están haciendo en la calle? Están discutiendo. ¿Qué pensamos nosotros? Que están gritando ahí en la calle, que están peleándose. Pero la palabra discutir en el griego no significa pelear. La palabra discutir aquí significa argumentar. Significa conversar lógicamente con alguien para demostrar algo. Así que Pablo
si está en la sinagoga con gente que está dispuesta a que se le hable de Dios, lo que Pablo estaba haciendo era abrir las escrituras para mostrarles a ellos que Jesús es el Mesías esperado, que Jesús es la respuesta. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo con la gente que está dispuesta a que se le hable de Dios. Entonces quiero animarte a algo, porque si Pablo usaba las escrituras para presentar sobre Jesús como el Mesías esperado, tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios para mostrar a los que quieren escuchar de Dios que Jesús vino acá a la tierra para morir en la cruz por los pecados de todos y para ser el Señor personal de cada persona. Por eso te animo a que memorices o aprendas algunos pasajes de la Biblia que hablen acerca del plan de salvación y lo puedas presentar a las personas que están abiertas a hablar de Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15, Pablo estaba yendo al lugar de oración. ¿Y se encuentra con quién en el lugar de oración? Con gente que quiere que se le hable de Dios. Y Pablo encuentra, dice ahí, a una mujer llamada Lidia que adoraba a Dios. O sea que era una mujer que estaba buscando de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Pablo predicó, esta mujer fue tocada por Dios y creyó en el Evangelio de Jesucristo. Así que no necesariamente la gente religiosa ya ha encontrado el camino de la salvación, pero sí está dispuesta a que se le hable de Dios. Y es ahí donde tú y yo debemos presentarles a Jesús como la respuesta de la salvación. En Hechos 17, los primeros versículos, versículo 2 al 4, Pablo está hablando con gente que está en la sinagoga y nuevamente menciona la palabra discutía. Está argumentando que Jesús es el Mesías. Y dice que algunos de ellos creyeron y se volvieron discípulos de Jesús. Así que cuando tú estás frente a alguien, tú eres enviado, tú tienes que discernir. ¿Estoy con alguien que está abierto a que se le hable de Dios? ¿O estoy con alguien que no está abierto a que se le hable de Dios? Si estás con alguien que está abierto a que se le hable de Dios, pues abre la Biblia y preséntales a Jesús como el Salvador, el único y suficiente Salvador. Ahora la pregunta es, ¿cómo comparto mi fe con gente que no quiere escuchar de Dios? Esa es la parte más interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a hablar con alguien que no me quiere escuchar? Y eso es lo que más vamos a hablar en esta mañana. Miramos los versículos 18 al 19. ¿Con quiénes ahora está Pablo? Dice, algunos, ¿quiénes? Filósofos, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las nuevas de Jesús y de la resurrección. Ahora Pablo está con gente filósofa, gente que le gustan las nuevas ideas. Y menciona a las dos escuelas más famosas, más prestigiosas. ¿Cuáles eran? Los epicúreos y los estoicos. Era la gente más famosa, los filósofos más altos. Como dijera, las universidades más prestigiosas, pues estas eran las dos. La escuela de los estoicos y la escuela de los epicúreos. Los epicúreos era gente que creía que solo importaba la materia. No tenía nada que ver el mundo espiritual. Ese era los epicúreos. A ellos se les podría catalogar, algunos comentaristas dicen, como gente agnóstica. No afirmaban ni negaban la existencia de Dios. Vivían para el placer y tenían una vida inmoral. A eso sí se habla de los epicúreos. De los estoicos se dice que era gente materialista. Gente que creía solamente en la existencia de la materia. Así que esta gente tenía su forma de pensar, su manera de analizar. Y los estoicos creían que Dios estaba en todo. Eran panteístas.
no que comían pan. ¿Eh? Panteísta significa todo es Dios. Dios está en todo. Dios, tú eres Dios porque Dios está en ti. Eso es Dios porque Dios está en todo lugar. No es el concepto de la omnipresencia, es un concepto completamente diferente. Es el panteísta. Pablo, cuando tú escuchas eso y tú eres cristiano y tú has leído la palabra de Dios y tú sabes lo que Dios dice acerca de quién es Él en la Biblia y escuchas que alguien está afirmando semejantes cosas, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Pablo, interesante, Pablo no los atacó ni los condenó. Pablo no se acercó a ellos atacándolos o condenándolos, que es la primera reacción humana que nosotros tenemos. Este está loco. ¿Qué tiene? Está pensando tonterías. Y interesante, tú lo puedes ver en el Facebook, cómo gente ataca a otra gente de una manera impresionante. Pero lo que más me duele a mí es ver cómo cristianos atacan a la gente por el medio de los medios sociales. Y son inclusive capaces de escribir frases como te vas a ir al infierno. Y se llaman cristianos porque están combatiendo a la gente como los estoicos y los epicúreos que piensan cosas que van en contra de la Biblia. Y por eso creo que tengo la justificación para atacar, condenar a esa gente. Y Pablo no lo hizo así. Pablo no se acercó a ellos de esa manera. Quiero que recuerdes algo. Cuando tú atacas a la gente, cierras la puerta para seguir hablando de Jesús. Recuerda eso. Cuando tú condenas a alguien, inmediatamente esa persona va a levantar un muro y no te escucha más. No ataques, no condenes a la gente, porque eso te va a impedir hablar de Jesús. ¿Qué más importa? ¿Que ganes tú con tu argumentación y salgas victorioso o que la persona te escuche y se convierta en un discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que realmente anhela y desea tu corazón? Miremos ahora el versículo 19. Mira lo que dice aquí. Entonces, como Pablo no los atacó, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió con Pablo? Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Se puede saber, le están preguntando, mira Pablo, se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta, le preguntaron. Así que como él no atacó ni condenó, dio las puertas abiertas para que se le presentara oportunidades de seguir hablando de Jesús. Y hubo gente que lo llevaron. ¿A dónde lo llevan? Al Areópago. No lo llevan a la sinagoga, no lo llevan al templo, lo llevan al Areópago, a un lugar pagano. Impensable que alguien va a predicar de la fe en Jesús en ese lugar. Pero se presenta esa oportunidad de hablar en el Areópago. Vamos a conocer un poco el Areópago. Ponga ahí la primera foto, por favor. El Areópago es esta colina de aquí, donde los filósofos iban a conversar de las nuevas ideas. Era un tribunal también para conversar de la verdad y todo ello. Y en la parte superior ves los templos que construían en Atenas. Miremos otra vista del Areópago. Ahora lo vemos desde el templo de arriba hacia abajo. Y ahí puedes observar el Areópago rodeada de toda la ciudad de Atenas, llena de templos, lleno de idolatría y lleno de gente que vivía para la idolatría. Lo que más abundaba en Atenas era la idolatría. El Areópago, su nombre viene del monte Ares, es el dios griego de la guerra. Y ya como lo dije, era un tribunal para temas de religión y temas moral. Pero no era un tema de religión como el cristianismo lo habla hoy. Recuerda, Atenas era un sitio donde
había Dios para todos. Era lleno de idolatría. Y entonces ellos dijeron, ahora Pablo nos está presentando un nuevo Dios. Así que era algo normal para ellos. Pero era una oportunidad grande para que gente que nunca había escuchado de Dios pueda escuchar del Evangelio de Jesús. Como Pablo no los atacó, Pablo tuvo una puerta abierta. Pablo fue enviado a gente no cercana a Dios. Esta gente no estaba cerca de Dios. Esta gente no estaba yendo a la sinagoga. Esta gente no se le acercó a Pablo para preguntarle. Pablo fue enviado a ellos para hablarles de Jesús. Cuando tú y yo entendemos que nos vamos a acercar con gente así y entendemos que van a ser gente que van a decir cosas fuertes, no los vamos a atacar ni los vamos a condenar. Vamos a presentar el Evangelio de Jesús y Dios te va a abrir oportunidades inimaginables. Recuerdo cuando recibí la invitación de ir a predicar a una universidad que estaba cerca de la iglesia donde yo pastoreaba y me invitaron no para hablar a los alumnos, sino para hablar a los catedráticos. Era una reunión donde todos los catedráticos, ateos, agnósticos, algunos cristianos, iban a estar presentes en esa reunión. Se me abrió una puerta. Ellos no vinieron a la iglesia donde yo pastoreaba. Yo fui enviado por Dios. Dios me abrió una puerta en ese lugar, increíblemente. Y recuerdo que entré en ese lugar y cuando llegué a la puerta le dije, no, me presenté no por mi nombre, le dije, soy el reverendo Goicoechea. Señor reverendo, pase por acá. Y me abrieron la puerta. Y ahí por primera vez, probablemente, en un lugar académico donde se ataca a los jóvenes por creer en Dios, donde muchos catedráticos, ateos y agnósticos, su meta es que los jóvenes dejen de creer en Dios. Yo estaba predicando el Evangelio de Jesús. Algunos se burlaban y algunos estaban interesados. Otra oportunidad que Dios me abrió. Una persona me invitó para hablar en un colegio de high school con una cantidad, en el auditorio, con una cantidad grande de jóvenes. Pero la persona que me invitó me dijo, estoy preocupado. Y le digo, ¿qué pasa? Uy, ¿cómo van a reaccionar estos jóvenes cuando tú salgas y empieces a hablarles de Dios? Estoy preocupado. Yo le dije, no te preocupes, Dios está conmigo. Hasta que yo miré levanté la cortina y miré la cantidad de jóvenes que estaba ahí. Me entró el pánico. Dios, tú estás conmigo. Y salí a hablar con los jóvenes y no los ataqué. Ustedes jóvenes están perdidos. Ustedes jóvenes son de lo peor. No los ataqué. Empecé a hablar de cosas comunes. Cuando yo fui joven y empecé a decirle cosas y ellos empezaron a reaccionar y se empezaron a reír y a reír y a reír. Y poco a poco les empecé a presentar a Jesús. Y el lugar se volvió un silencio y los jóvenes miraban con atención sin ni una sola burla. Porque Dios te abre oportunidades donde tú no te imaginas. Un pastor en California tuvo su corazón y su sueño de llevar una obra de teatro de alta calidad en Disney. Lo criticaron, lo insultaron, pero Dios le abrió esa puerta. Y él hizo esa obra de teatro. Y mucha gente que va a Disney, que no va con el deseo de escuchar de Dios, escucharon de Dios. En un lugar donde no se habla de Dios, escucharon de Dios. Dios te va a abrir puertas inimaginables cuando tú no atacas ni condenas a la gente, sino presentas a aquel que cambió tu vida. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Presentar a Jesús, no ganar un argumento. Ah, gané, lo destruí, lo pulvericé. Eso no es de un cristiano. Sigamos con lo que dice
el versículo 22 y 23. Y dice, Pablo se puso en medio del Areópago. Pablo estaba en muchas sinagogas, estaba en muchas plazas, pero primera vez que estaba en el Areópago, como ese pastor que primera vez estaba en Disney, no para visitarlo, sino para predicar el Evangelio de Jesús. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Tomó la palabra y ¿qué dice? Ciudadanos atenienses, ustedes se van rumbo al infierno. ¿Dijo? No. Observo, solo está diciendo observo. No está diciendo está bien o está mal. Miren la inteligencia de Pablo. Dice, observo que ustedes son sumamente religiosos. Ahora tú cuando piensas en religión es completamente diferente de la religión de esa época. Esta era gente que creía en muchos dioses. El que no creía en dioses era alguien no religioso. Era una locura. Así que yo observo que ustedes, Pablo no les va a decir, yo observo que ustedes son idólatras. Pero Pablo sabía que eran idólatras. Lo dijo desde un comienzo, pero no les llama así. Le dice, observo que ustedes son muy religiosos en todo lo que hacen. Hasta ahí va Pablo. ¿Qué más dice? Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, mira lo que dice Pablo, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. O sea, esta gente era tan idólatra que decían, de repente nos olvidamos de un Dios, así que hay que construir una estatua y ponerle al Dios desconocido. Por si acaso nos olvidamos de alguien, este es. Eran tan idólatras que tenían eso. Pero Pablo les dice, no, yo observo que ustedes tienen un Dios desconocido. Sigue hablando Pablo. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Pablo parte de algo en común para luego llevarles el mensaje del Evangelio. Y esa es la forma como Pablo se está acercando a la gente que no está dispuesta a que le hablen de Dios. ¿Pablo los atacó? No. ¿Pablo los condenó? No. ¿Pablo los bombardeó con la palabra de Dios? Eso lo hacía en la sinagoga. Pablo leía las escrituras, porque Pablo es un gran teólogo, sabe de la Biblia, pero no la usó en este lugar. Todavía. Pablo empezó de otra manera. Pues bien, lo que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Cuando tú te enfrentas con personas que están lejos de Dios, pues tienes que acercarte como lo hizo Pablo. ¿Cómo hizo Pablo? En primer lugar, escúchalos con atención. Cuando tú estás con gente que no quieres que le hables de Dios, escúchalos. Porque vas a encontrar algo en común que tú y esa persona tienen. Estrés, matrimonio, hijos, necesidad de sentirse amado. Hay cosas en común que todo ser humano tiene. Y Pablo lo sabía. Y Pablo parte de eso en común con ellos. Así que escúchalo. Y si tú le dices a alguien, yo lucho con el estrés. Y esa persona lucha con el estrés. ¿No crees que va a abrir sus ojos y te va a mirar? Y he aprendido a encontrar paz y a triunfar sobre el estrés con Dios. Nada más. Yo sé lo que es vivir con dificultades en el matrimonio. Alguien que tiene problemas en el matrimonio va a voltear, te va a mirar. Y te va a escuchar. Pero encontré en Dios la guía para llevar un matrimonio con armonía. Yo sé lo que es estar cabezón con la economía. Va a voltear, el que está con deudas va a voltear y te va a mirar. Y dice, pero yo he aprendido en Dios cómo administrar los recursos que Dios me da.
¿Te das cuenta? ¿Cómo estás yendo? No estás atacando, ni estás condenando, ni lo estás bombardeando con la Biblia. Estás entrando con temas comunes. Ahora, mira cómo reaccionó la gente. Vamos a ver la reacción de la gente. Cuando oyeron la gente, después que ya Pablo preparó el terreno y luego presenta a Jesús de la resurrección, unos se burlaron. Pero nosotros nos concentramos en esto. Y acá parece que le ponemos period, punto final. Porque ¿qué nos hace callar? El temor a que gente se burle de nosotros. Pero, dice aquí, no termina, es punto y coma, y dice, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. ¿Te das cuenta? La puerta se sigue abriendo. En ese momento, Pablo salió de la reunión, mira lo que dice, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron, pusieron su fe en Jesús. Creyeron en Jesús como su Salvador, como el Mesías esperado. Entre ellos estaba Dioniso, miembro del Areópago. Alguien que nunca había tenido la oportunidad que se le hable de Jesús. Ahora estaba creyendo en Jesús. Y también una mujer llamada Damaris y otras más empezaron a creer en Jesús. Nosotros nos detenemos y pensamos y decimos, ¿cómo logro que la gente no se burle de mí cuando les hablo de Dios? Tengo una noticia para ti en esta mañana. La gente se va a burlar de ti cuando les hables de Dios. Es inevitable. Va a haber gente que se va a reír de ti. Va a haber gente que te va a decir bromas. Yo recuerdo en la universidad había un profesor que se burlaba de mí cuando salía al frente. Él me miraba y se persinaba. Y lo hacía en forma sarcástica. Va a haber gente que se burla de ti. Y no queremos eso. El gran Pablo, el gran predicador Pablo, hombre que sabía argumentar, gente se burló de él. Pero Pablo lo permitió, ¿sabes por qué? Porque valía la pena. Valía la pena que se burlen de él con tal que uno o dos o más se conviertan y conocieran la verdad. Vale la pena que se burlen de ti si por la burla contra ti uno o dos se conocen la verdad de Jesucristo y empiezan una vida nueva. Así que deja de tenerle temor a que se burlen de ti. Habla. Habrá gente que se burle, pero habrá gente que no se va a burlar. Tú quizá fuiste uno de los que se burló cuando alguien se acercó a ti. Y ahora tú hoy estás acá, adorando a Dios. Hubo un grupo pequeño que creyó en Jesús. Así que eres enviado donde la gente está. Donde la gente está. No solamente eres enviado a la gente que está fácil, porque está fácil de hablarles, sino también eres enviado a gente que no quiere que le hables de Dios. Pero hoy día has aprendido cómo Pablo se acerca a alguien que está abierto a que se le hable de Dios y cómo Pablo se acerca a gente que no está abierto a que se le hable de Dios. Dios pone diversas personas cerca de tu vida. Quizá en este momento tú piensas en sus caras, en tus amigos, en tus compañeros de la escuela, en la universidad, en tu trabajo, en tu vecindario, tus amigos, tus familiares. Y sabes que con algunos puedes hablar, pero con otros te van a atacar, se van a burlar de ti. Y es momento de saber dónde yo puedo preparar el terreno. Preparar el terreno es con aquellos que no quieren escuchar de Dios. Ahí te toca preparar el terreno. Pero con los que están abiertos para que se les hable de Dios, ahí te toca hablarles de Jesús con la palabra de Dios. Un joven surfista estaba disfrutando de surfear dentro de las aguas. Estaba con su tabla al fondo del mar, disfrutando. Y de repente este joven que le encanta surfear, vio como otro joven surfista empezó a nadar hacia él. ¿Para qué viene?
probablemente me va a decir, hey, la ola que viene es excelente, no te la pierdas. O para decirle lo excelente que está surfeando las olas. No sabía. Hasta que el joven llega donde él está, se sienta, lo mira y él lo escucha y el joven le dice, solo quiero decirte algo. Y el joven lo mira para escucharlo con atención. Dios te ama. Solo quiero decirte algo. Dios te ama. Dios te ama. En ese momento, este joven que había vivido una vida rebelde contra Dios, que había vivido una vida contraria a la voluntad de Dios, empezó a llorar en el fondo del mar. Las lágrimas le caían, porque alguien se le acercó no para atacarlo, no para condenarlo, sino solo para decirle, Dios te ama. Dios te ama. Y eso fue lo que le impactó en su corazón. Eso preparó el terreno para que luego otra persona viniera y le presentara de Jesús. Y ahora este joven surfista creyera en Jesús como su Señor y Salvador. Y ahora este joven, bueno, ya es un adulto, casado, cristiano, seguidor de Dios. Y él cree en su corazón que Dios lo ha enviado a predicar el evangelio a los surfistas. Así como alguien un día se le acercó a él y le habló a él. Y encontró la paz que este joven necesitaba. Este joven experimentó una vida difícil. Sus padres se divorciaron. Se destruyó su hogar. Vivía una vida de rebeldía, de no encontrar sentido y propósito a su vida. Probablemente los cristianos clásicos lo miraban al fondo del mar y decían, ¿qué le voy a hablar a este surfista de Dios? Ellos consumen drogas, están metidos en cosas. Pero hubo un joven cristiano, uno, que estaba ahí y entendió algo. Dios me está enviando a este joven. No para atacarlo, no para condenarlo, solo para preparar el terreno y decirle, Dios te ama. Dios te ama. ¿Sabes? Dios nos está enviando a la gente que está dispuesta a que se le hable de Dios. Pero no solo te quedes con ellos. Hay gente como este joven que está lejos de Dios, que no quiere que se le hable de Dios, que está metido en las drogas, que está metido en muchas cosas, pero que en el fondo de su corazón anhelan y desean encontrar respuestas que nadie se lo da. Y que solo Dios puede obrar en su vida y en su corazón. Y Dios nos envía a ellos. Dios nos envía a esas personas que tú crees que nunca se va a convertir. Dios te envía a esa persona que tú la ves haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Dios te va a abrir puertas en lugares impensables donde puedes hablar de tu fe en Jesús. Ahí hay gente que necesita de Dios. Pongámonos de pie. Quiero animarte en esta mañana. Hoy proponte algo. Proponte aprenderte 4 versículos que hablen de Jesús como Señor y Salvador, para que cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien que está dispuesto a que le presentes a Jesús, puedas presentar estos 4 versículos. 4. No te estoy diciendo que memorices todo un capítulo de la Biblia. Aprende 4. Y escríbelos en una tarjeta y ponlo en tu Biblia. Y si no usas Biblia física, ponlo en tu celular. Y tenlo siempre a la mano. Y cuando Dios te abra una puerta con alguien que está dispuesto a que se le habla de Jesús, preséntale esos pasajes y no te preocupes más.
el Espíritu Santo obra en su corazón. Pero cuando estés con personas que te van a atacar, que son agnósticas, que son ateas, que se van a burlar de ti, no te asustes. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está ahí en ese momento. Porque Dios te acompaña. Aunque Él no lo ve, Dios está presente y Dios va a preparar su mente y su corazón para recibir lo que tú le digas. Puede ser una sola frase. Dios te ama. Una sola frase, que se la digas de corazón, no de paporreta, sino de corazón. Dios te ama. El Espíritu Santo va a tocar en él. Y va a venir esa persona a preparar su corazón para que luego reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Ahí en el lugar que estás, cierra tus ojos y busca al Señor en este momento. Todos estamos en este momento delante de la presencia de Dios. Y ahí busca al Señor y dile: Dios, tú me has enviado a los que quieren escuchar de ti y a los que no quieren escuchar de ti. Cantemos al Señor: envíame, Señor.